Vamos a comenzar esta tarde. Le damos gracias a Dios por otra semana, por estar aquí, por tener la oportunidad de predicar la palabra de Dios a Latinoamérica y la oportunidad que el Señor nos ha dado y esta plataforma para poder que la gente escuche su palabra. Amén. Así es que primero vamos a empezar a honrar al Señor. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Te doy gracias, mi Señor, por tu amor, por tu gracia, por tu poder, por tu palabra, Señor. Te damos gracias por tu Hijo. Te damos gracias, Señor, por el Espíritu Santo. Y te doy gracias, Señor, por los testimonios y porque tu gente siga creciendo más y más. Y hablo y oro en este momento que todo Latinoamérica va a saber sobre este mensaje, a poder caminar como un hijo de Dios, manifestando el reino de Dios, acabando con todas las obras del enemigo, ya sea las enfermedades, o ya sea que alguien esté endemoniado, cualquier cosa que sea, Señor, no hay nada imposible para ti. Y te damos toda la gracia y la honra. Amén y amén. Así es que, bueno, hermanos, gracias por estar aquí. Y antes de empezar, quiero que la hermana Mercy dé un testimonio, porque es un testimonio muy grande. Había un bebé que ya estaba a punto de morir. Y bueno, hoy el bebé vive. Amén. Así es que voy a dejar que ella platique la historia. Gloria a Dios, aleluya, bendiciones nuevamente para todos. Sí, esta semana mi sobrino me mandó un mensaje por WhatsApp con la foto del baby Matías, que es familiar de un amigo de él en Guatemala. El baby estaba en un hospital en Guatemala. Su nombre es Matías. El baby nació prematuramente y pesó únicamente 5 libras. Los doctores no daban ninguna esperanza. El baby nació con poquito peso y tenía neumonía. Por lo tanto, los doctores querían conectarlo a un ventilador que iba a ser casi fatal para el bebé. Los padres estaban muy desesperados, muy tristes, pidiendo oración, y mi sobrino me contactó y me pidió oración por el baby. Yo inmediatamente mandé la foto al grupo de chat de Dominion Life en español, del grupo de oración, para que oraran por el baby, nos apoyaran en oración, y la gloria sea para el Señor. El Señor hizo un milagro, porque el baby, los doctores no daban esperanza, estaba muy chiquito, muy desnutridito, 5 libras únicamente, y con neumonía, prematuro, y la gloria sea para el Señor. Oramos, los hermanos oraron de Dominion Life en español. Como a los 3 días la foto vino, el baby ya cambiadito, con otra ropita, anunciando que salía del hospital y que estaba bien. La gloria sea para el Señor. Amén. Amén. Gracias, hermana. Amén. Aleluya. Y ese es el Dios que servimos. Amén. No hay imposibles para Él. Simplemente es hablar con fe, hablar con autoridad, para que el Señor se pueda mover, ¿verdad? A pesar de que el bebé no estaba enfrente de nosotros, simplemente con la foto se le habló vida, estamos todos en un solo de acuerdo, y el Señor hizo el milagro. Amén. Así es que no solamente traemos estos testimonios, ¿verdad?, para presumir ni nada de eso, sino porque es el Señor el que hace la obra. Sino es para que otros hermanos hagan lo mismo. Porque quiero que entiendan que lo mismo que yo puedo hacer, las hermanas pueden hacer, usted lo puede hacer, porque es un solo Espíritu Santo. Es el mismo Espíritu Santo el que hace la obra. Amén. Aleluya. Bueno, esta tarde voy a tocar sobre las armas de la guerra espiritual y cuáles son las características de un guerrero. Porque todos como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que actuar como guerreros, ¿verdad? Nunca derrotados, sino siempre caminar en victoria, porque la victoria ya la tenemos en Jesucristo. No peleamos para obtener victoria, sino peleamos ya de una posición ya en victoria. ¿Por qué? Porque el enemigo ya es derrotado. Amén. Así es que
Vamos a ir a 2 de Corintios, capítulo 10, versículo del 3 al 5. Dice aquí, poderosas armas a través de Dios. Y vamos a leer esto paso por paso. No vamos a leer nada más por leer, ¿verdad? Queremos entender lo que está diciendo, lo que el Señor nos está diciendo a través de su palabra. Y vamos a comenzar en el versículo 3, dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ahora vamos a ver un poquito más lento y vamos a ver lo que nos está diciendo la Escritura para poder entender, porque mucha gente piensa que esas fortalezas que está hablando de demonios, y esto no está hablando de demonios, está hablando de pensamientos, está hablando que a veces se hacen fortalezas en nuestras mentes y simplemente viene de una doctrina mala, simplemente viene tal vez de una palabra que alguien te dio que era erróneo. Y te voy a dar un ejemplo de eso en un momento, pero vamos aquí, veamos en partes, nuestras armas no son carnales, ¿verdad? Podemos entender eso, que nuestras armas no son carnales, sino son espirituales y son a través de Dios. Usted no va a poder combatir al enemigo con algo carnal, tiene que ser espiritual. Es como, por ejemplo, cuando la gente va y diagnostican tal vez a una persona que está enferma y los doctores no ven nada en ese cuerpo, no entienden de dónde viene esa enfermedad, pero déjeme decirle que es un espíritu de enfermedad el que está esperando en esa persona. Pero usted no va a combatir a ese espíritu con medicina o con otra cosa carnal, sino simplemente hablando la palabra con autoridad. Pero sigamos leyendo. Dice aquí, primera, nuestras armas no son carnales. Segunda, nuestras armas son poderosas en Dios, ¿verdad? Número 3, la razón para estar armas es para derribar fortalezas. Número 4, derribando imaginación y lo que se exalta contra el conocimiento de Dios. Número 5, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Dios. Vuelvo a repetir aquí, no está hablando de demonios. Aquí nunca está hablando de expulsar demonios. Está hablando de expulsar pensamientos. Y vamos a leer otra vez. Pues aunque andamos en la carne, sí, caminamos en esta carne, vivimos en este mundo, ¿verdad? Tenemos una carne, pero no caminamos de acuerdo a la carne. No militamos según a la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Para eso son esas armas, para destruir esas fortalezas. Vuelvo a repetir, no está hablando de demonios, está hablando de cosas que a veces se hace una fortaleza en tu mente, ¿verdad? Dice aquí, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Así es que cualquier pensamiento que nos llegue, porque van a venir pensamientos, eso no lo vamos a poder parar, pero lo que sí puede parar es que no le dé continuamente que esa semilla crezca en su mente. Por eso que dice que tome todo pensamiento cautivo, ¿verdad? Lo derribemos y traemos a la obediencia de Jesucristo. Le voy a poner un ejemplo, ¿verdad? De repente estoy aquí, estoy con los hermanos y me entra un pensamiento tal vez de pelear con mi hermana, ¿verdad? Y claro que no voy a pelear con ella porque voy a tratar de poner la paz. Voy a agarrar ese pensamiento cautivo. No, eso no es lo que dice la palabra. Tengo que estar en paz con mi hermana. Y es por eso que digo, pero si nace como una ofensa, vamos a decir, entre mi hermana y yo, el enemigo ya plantó una ofensa en mi mente y nunca hago las paces con mi hermana, ¿qué es lo que va a pasar?
que poco a poco voy a actuar a través de ese pensamiento. ¿Por qué? Porque hubo esa ofensa y nunca hice las paces con mi hermana, ¿verdad? En vez de hacer la palabra, lo que Cristo haría en ese momento, no. Dejé que la carne me llevara a actuar como tal. Y es por eso que es importante que todo pensamiento que no es de Dios, todo pensamiento que no es de Cristo, a la basura, rápido. No dejar que crezca, no dejar que esa semilla siga creciendo, porque créeme que eso es lo que quiere el enemigo. Y una de las cosas que tenemos que entender, yo sé que tal vez muchos lo entiendan y tal vez otros no, pero de la manera que el enemigo ataca, lo primero que ataca es la mente. Eso es lo primero. Porque si él te puede poner un pensamiento y tú sigues obedeciendo ese pensamiento, eventualmente se hace un pecado. ¿Y cuál es el resultado del pecado? Es la muerte espiritual, porque si estamos en pecado, nos separamos del Señor. Si estamos del pecado, no escuchamos al Señor. Si estamos en pecado, no llegan las bendiciones. Y eso es que, vuelvo a repetir, es importante derribar todo pensamiento que no es de Dios. Dice aquí, ¿cómo nacen las fortalezas? Usualmente alguien planta un pensamiento y es como una semilla que sigue creciendo si no se expulsa. Voy a poner un ejemplo de cómo una fortaleza que creció en mí desde niño no me dejó hacer muchas cosas en mi vida. Desde pequeño, cuando yo perdí mi ojo, ¿verdad? Mi papá siempre me decía, oh, no hagas esto, no hagas el otro porque te vas a lastimar. O cuando yo iba creciendo y cuando iba a ser adolescente, cuando yo era adolescente, y yo quería como empezar negocios, no sé, limpiar ventanas o cualquier cosa así, él me decía, no, mejor no te metas en problemas porque te vas a lastimar. Eso se quedó en mí por años. Y yo decía, y siempre que quería hacer algo, escuchaba la voz de mi papá. No lo hagas, porque te vas a lastimar. Y a causa de eso, no avancé en mi vida en muchas cosas, porque creó una fortaleza aquí en mi mente. Y no solamente eso, sino también había miedo todo el tiempo, porque creyendo yo la palabra que decía mi papá, que me iba a lastimar, que mejor no me metiera en problemas, porque ellos creían que porque tal vez me faltaba un ojo, que no podía hacer muchas cosas. Pero déjame decirte una cosa, hermano. Cuando la gente a veces me decía, ya después creciendo y entendiendo esta palabra, cuando me decían, es que tú no puedes hacer esto, yo les demuestro lo contrario. ¿Por qué? Porque yo todo lo puedo hacer en Jesucristo que me fortalece. Amén. Por eso, hermanos, es importante que estemos, que la palabra esté aquí en ti. Que nadie te mueva de la palabra, porque van a venir amistades, van a venir familiares que siempre te van a decir lo contrario de lo que es la palabra. Pero si tú no estás parado en la palabra y estás derribando todo pensamiento que te está poniendo, déjame decirte que muy fácil te van a poder mover. Pero eso no puede ser, hermanos. Tenemos que ser firmes en la palabra y lo que la palabra dice. No importando si es mi hermano, no importando si es mi papá, no importando si es mi mamá. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Quiénes son mis hermanos? ¿Quién es mi mamá? Todos aquellos que hacen la voluntad del Dios. Eso es lo que dice, el propio Jesús lo dijo, ¿verdad? Entonces, hermanos, voy a repetir, todo pensamiento que llegue hacia ti, que no es de Dios, ya sea un miedo, ya sea una ansiedad, una preocupación, ese es simplemente las tácticas del enemigo para sacarte de tu fe, para sacarte del camino de Dios. Y es por eso que tenemos que ser rápidos para sacar esos pensamientos. Amén. Dice aquí, la causa de esta fortaleza en mi mente es que la dejé crecer y que la mentira caminaba en el miedo y en el pecado. Vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 3, versículo del 18 al 23. Voy a repetir, 1 Corintios, capítulo 3,
versículo del 18 al 23. Dice aquí, nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre nosotros cree sabio en este siglo, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea la presente, sea la porvenir, todo es nosotros y nosotros de Cristo y Cristo de Dios. Así es que, hermanos, vuelvo a repetir aquí, no nos dejemos llevar por la inteligencia del hombre, porque el hombre siempre se va a sentir inteligente, intelectual. El hombre siempre te va a decir, ¿por qué no creer la palabra de Dios? ¿Saben? Hace apenas un rato, en la mañana, un hermano me empezó a hacer la plática y me dice, ¿por qué tú lees la Biblia? Le digo, porque es la palabra de Dios. Y dice él, dice, ok, dice, pero la Biblia no lo es todo. Dice que la Biblia, dice, no te habla todo en tu vida, no dice todo aquí sobre todo lo que está en esta vida. Digo, ese es el problema de muchas personas que dicen lo mismo y al final terminan caminando erróneamente. Dice, lo único que tienes que saber, dice, es el Evangelio. Lo único que tienes que saber es el nuevo nacimiento. Eso es todo lo único que tienes que saber. Le digo, ok, le digo, pero estás en un error otra vez. Porque si nada más puedo saber lo del nacimiento, ¿verdad? Que soy salvo en Cristo, soy una nueva creación y hasta ahí todo para. Yo no sé cómo caminar entonces como una nueva creación. Pero para eso está la Biblia, para eso está la palabra de Dios, ¿verdad? Pero vuelvo a repetir, hay mucha gente que se cree sabio, pero no son sabios, porque no usan la sabiduría del Señor, sino su propia sabiduría, su propia interpretación de la palabra. Señores, si no tuviéramos que leer la Biblia más, no nos tendremos que ir por la palabra de Dios nomás, entonces, ¿qué hacemos aquí? Entonces, ¿para qué leemos la palabra? Para eso es la palabra de Dios, porque nos da instrucciones en la vida. Nos da instrucción hasta cuando pensamos y cómo debemos de pensar, como lo acabamos de leer. Pero si no nos abasamos a lo que es la base de vida, que es la Biblia, de todo hijo de Dios, si tú te consideras un hijo de Dios, la palabra de Dios es la autoridad final de todo hijo de Dios. Es como la vez pasada que había predicado, que había dos pastores gay, y la palabra y la pregunta fue que si puede ser santo y puede ser gay a la misma vez. Su interpretación de ellos fue decir que sí, y todo lo que decía en la Biblia, cuando decía el otro pastor, ¿verdad? Que esto es lo que dice la Biblia acerca de esto, ellos negaron todas las escrituras, pero se hacen ser pastores. ¿Me entiendes? Que si no regresamos a la pura verdad, a lo que es simplemente a como dice la palabra, vamos a caer en un error. Hermanos, si estamos en un error donde pensamos que somos sabios, ¿verdad? Y no seguimos la palabra y tenemos nuestra propia interpretación, déjame decirte, arrepiéntete. Arrepiéntete y simplemente regresa a la palabra, a lo que dice la palabra. Por eso que muchas veces hasta en el DHT, ¿verdad? Habla de matar vacas sagradas. ¿Qué son vacas sagradas? Son tradiciones de hombre. Son creencias erróneas donde tú, especialmente cuando estamos hablando de sanación divina, mucha gente acepta esa enfermedad porque piensa que el Señor te está enseñando algo. El Señor no te está enseñando nada, porque la palabra dice que en Él no hay tinieblas. Amén. Dice aquí, la fe es la arma más grande del guerrero en su absoluta confianza en Dios. Todo guerrero del Señor
tiene la absoluta confianza en el Señor. No importando lo que está alrededor tuyo, no importando la experiencia, no importando que si el vecino, que si un familiar, hay un problema, lo que sea, nosotros tenemos que tener confianza en el Señor que todo va a salir bien. No lo hacemos por nuestras propias fuerzas, ni nuestra propia fe. La fe está en nuestro Señor. La fe está en la palabra. Porque si tú confías en tu propia fe, es que yo no tengo suficiente fe para hacer esto, es que yo no tengo suficiente fe para un trabajo o esto, tú estás diciendo en realidad, si te pones a pensar, porque si nuestra fe y nuestra confianza está en Dios, entonces tú estás diciendo, ok, entonces yo no confío en Dios demasiado para que me dé un trabajo. Eso es lo que tú estás diciendo. Vuelvo a repetir, la fe está en nuestro Señor, en nuestro Dios, en nuestro Padre. Esa es la fe absoluta en Él. Amén. Dice aquí, para capacidad de hacer lo que es necesario y su fortaleza visceral para estar de pie cuando internamente, así como externamente, a través de todos aquellos que lo rodean, escuchan que deberían renunciar. Y hay veces, te voy a ser sincero, en mi caminar ha habido veces donde yo quisiera, o en ese momento, yo quería caminar en el mundo y olvidarme de las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre va a querer a sacarte de tu fe, a sacudirte. Eso es lo que quiere hacer él. Y si él no lo hace personalmente, ¿sabe qué es lo que hace? Manda gente. Manda gente a sacudir tu fe. Eso es lo que hace él. Y sí me ha pasado cosas en mi vida así. Pero estoy aquí, hermanos. Te levantas de nuevo. No te quedes abajo. Te levantas, ¿por qué? Porque confiamos en el Señor. Yo sé que tal vez estás en tu momento, tal vez, ¿verdad? De derrota. Pero vuélvete a levantar. No nos quedemos estancados ahí. Porque el Señor es grande. Y el Señor hace cosas grandísimas que a veces ni nos imaginamos que el Señor puede hacer. Pero tu confianza está en Él. Nuestra fe está en Él. Dice aquí, un guerrero tiene la capacidad de olvidarse de sí mismo y concentrarse en el trabajo, la misión asignada. Un guerrero cree que sus superiores lo han entrenado adecuadamente para cumplir con la recomienda, ¿verdad? Un guerrero no se va a estar fijando en él mismo, sino se va a estar fijando en la misión. Si el Señor te puso algo en tu corazón, tú tienes que seguir eso. ¿Por qué? Porque el Señor te ha puesto los ojos en ti, creyendo en ti. Yo creo en mi hijo que él puede hacer esto, aunque tú creas que tú no lo puedes hacer. Hermanos, yo nunca en mi vida me imaginé que iba a estar predicando. Yo nunca en mi vida pensé que yo estaba capacitado para poder predicar. Pero no me tengo que confiar en mí, tengo que confiar en el Señor. ¿Y qué es lo que pasa a veces, hermanos? Que el Señor te da una visión, una misión, y a veces hasta a muchos hermanos que te dan profecías, y te hablan en tu vida, y tú vas a ser un gran predicador, y tú vas a ser un gran evangelista. Oh, sí, pero ¿cuándo va a pasar esto? Pero el problema es que muchos quieren empezar aquí y no quieren empezar desde aquí. Tenemos que empezar hasta en lo poquito que el Señor nos da. Porque si no podemos ser fiel, tal vez hasta simplemente salir a las calles o simplemente poder discipular a una persona. Es ahí como tú vas entrenando. Entre más tú empieces a enseñar la palabra, es ahí donde tú vas a crecer más. Porque ahí vas a tener que estudiar, vas a tener que pasar varias cosas para poder entender lo que dice la palabra. Pero si siempre estás sentado y simplemente escribiendo notas tras nota, y nunca llegando al conocimiento del Señor, nunca vas a aprender. Por eso, hermanos, es importante que te hagas esta pregunta. En primera,
¿cuál es mi propósito en este mundo? En segunda, ¿cuál es mi propósito en el cuerpo de Cristo? ¿Cuál es mi propósito en el cuerpo de Cristo y cuál es la visión que yo tengo para Dios? Y es así como te vas a dar propósito en la vida. Hay muchos cristianos que no tienen ni propósito en su vida. ¿Saben por qué? Porque siguen sentados y siguen esperando a que el Señor les hable. Siguen sentados a que un pastor les dé permiso para salir o para imponer manos a una persona. No, la palabra dice que ya fuéramos, ¿verdad?, de predicar a todas las naciones. Que fuéramos a sanar a los enfermos y hacer todas estas obras del Señor. El Señor ya te dio permiso. Es simplemente nosotros que tenemos que tomar ese paso en fe y decir, yo confío en ti, Señor, que tu palabra es verdadera. Y ha habido personas que han puesto la mano a los enfermos y tal vez no han visto resultados. Pero déjame decirte, hay personas que no paran, siguen y siguen y siguen hasta que vean esos resultados. Tal vez a mí, cuando yo empecé, tal vez una segunda o tercera vez no vi nada. Pero la cuarta vez fue cuando ahí vi que el poder de Dios era real. Y de ahí mi fe, mira, subió mucho más. Pero igual, vuelvo a repetir, tenemos que empezar en algún lugar. Tenemos que empezar, ¿verdad?, a hacer las buenas obras del Señor. No todo el mundo va a empezar en una iglesia, ¿verdad?, hablando enfrente de una cámara o enfrente de gente. Puede que llegue ese día. Pero hermanos, tenemos que ser fiel, tenemos que tener fe en Dios, en lo poco que nos da, para que pueda crecer más y más. Amén. Vamos a hacer unas declaraciones, ¿ok? Así es que lo voy a decir en voz alta y ustedes lo van a decir en voz alta también, ¿ok? Dice aquí, siempre pondré la misión primero. Nunca aceptaré derrota. Nunca me voy a rendir. Nunca dejaré a un compañero caído. Yo soy hijo de Dios. Soy siervo del hombre. Yo soy el amo del diablo. Los cristianos lideran el camino. Somos los primeros en entrar y los últimos en salir. Aquí estoy. Envíame a mí. Oraré como si todo dependiera de Dios. Y trabajaré como si todo dependiera de mí. Llevaré la gloria a Dios y libertad a la humanidad. Amaré al Señor, mi Dios, con todo mi corazón, fuerza, voluntad y alma. Amaré a mi prójimo como a mí mismo, tratándolo como quiere ser tratado. Amén y amén. Y ese es el código de conducta de un guerrero. Amén. Dice aquí, la única arma ofensiva mencionada en la Biblia es la palabra de Dios escrita. La única arma que Jesús usó de manera ofensiva contra el enemigo fue está escrito. Vamos a ir a Mateo capítulo 4, versículo del 1 al 7. Y vamos a ver aquí un ejemplo de cómo Jesús derrotó al enemigo simplemente diciendo está escrito ya. Él siempre usó la palabra, siempre usó escrituras y es de la misma manera como combatimos al enemigo. Amén. Dice aquí en versículo 4, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador. ¿Quién es el tentador? El diablo.
y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se convertirán en el pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está. Fíjate cómo el enemigo ahora le está hablando a Dios, a Jesús, a través de la palabra de Dios, porque esto que está diciendo Satanás está en el Salmos 91. Dice, escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Amén. Así es que la arma poderosa de nosotros es la palabra. Lo que escrito ya está. Cuando usted va, y esa es una de las llaves, creo que eso lo había compartido anteriormente, cuando usted va a poner mano a un enfermo, usted simplemente va a reposar en lo que escrito ya está. Si en Isaías 53 dice que por sus llagas ya somos sanos, yo estoy reposando en esa palabra porque escrito ya está. Si la palabra nos dice que nosotros como creyentes pondremos mano a los enfermos y ellos sanarán, escrito ya está. No tengo ni que pelear, ni gritar, ni salirme de fuera, sino simplemente reposar en lo que escrito ya está. Como dice en Salmo 119, 89, que su palabra ya está establecida en los cielos. Si ya está establecido, y ya está en la palabra y está escrito, eso es lo que es, hermanos. De ahí no nos movemos. Pero hermanos, eso es que yo he puesto a mano a los enfermos y no los he visto sanar. Mira, déjame decirte una cosa. Al momento de que tú estás poniendo mano a los enfermos y les estás hablando vida, tú estás honrando la palabra de Dios. Y el Señor tiene que honrar su palabra, porque tú estás haciendo su palabra. ¿Y cómo sabes tú si no está pasando nada al momento? Pero ¿qué es lo que pasa, verdad? Que depositamos nuestra fe en esa persona y al momento de que tú empiezas a dudar, ¿sabes qué está pasando? Te estás llevando de regreso esa fe, porque estás dudando. Mira, te voy a poner un ejemplo, como dio la hermana anteriormente, al principio, el testimonio del bebé. Se le habló vida al bebé. A los 3 días el bebé fue a su casa. El bebé tal vez al momento no vimos un cambio drástico, pero el Señor ya estaba trabajando en ese bebé. Y de la misma manera, hermanos, tenemos que entender que hay veces que hay sanaciones que son instantáneas. Y claro que queremos ver eso todo el tiempo, claro que sí. Y hay veces donde hay sanaciones donde hay un proceso. Por eso que se llama sanación. Cuando hay una sanación, pues toma un proceso. Hay veces que va a haber milagros también. No te voy a decir que no. Pero el punto que quiero hacer, hermanos, es que no importa si tarde 1 día, 2 días, el Señor ya está trabajando en esa persona. Porque Él tiene que honrar su palabra. Tú estás haciendo su palabra. Eso es lo que quiero que entiendas. Quiero que captes esa revelación. Tú estás honrando su palabra, estás haciendo su palabra y Él tiene que honrar su palabra. Eso es lo que es. Pero muchas de las veces pensamos que estamos en el espíritu y estamos en la carne. Pensamos que queremos hacer cosas del espíritu y queremos combinar la carne, no va a funcionar. Por eso que hasta dice el hermano Curry, muchas de las veces,
Cuando uno va y pone manos a un enfermo, tienes que olvidarte de tus emociones, ¿verdad? Tal vez vamos a poner un ejemplo. Hay un bebé, vamos a decir un bebé que está enfrente de ti y se está muriendo. Todas esas emociones que están ahí adentro de ti, queriéndose levantarte, te tienes que ignorar. ¿Por qué? Porque en ese momento tienes que caminar en el Espíritu. Cuando empiezas a mezclar las emociones y las cosas del Espíritu, no machean. Eso no. Por eso que en una ocasión, no recuerdo exactamente a dónde, pero Jesús estaba tratando de levantar a una niña de la muerte, pero sacó a la gente del cuarto. ¿Por qué? Porque él solamente quería gente de fe. Él no quería gente ahí dudando. Pero es lo mismo con nosotros, hermanos. Tenemos que entender que si ya está escrito, escrito está. Ya, punto. No hay nada más. Cuando empezamos a caminar así, vas a ver resultados en tu vida. Mira, aquí en el ministerio nos dan un teléfono. Cada mes nos dan un teléfono donde llaman 24 horas al día, 7 días a la semana. Es para emergencias. Cuando una persona se está muriendo, está entre la vida y la muerte. Pero desgraciadamente, pues no todo el mundo que habla está en esa situación. Puede ser nada más un dolor de cabeza, qué sé yo, ¿verdad? Y a veces exageran. Y no te estoy diciendo pues que no son importantes. Claro que sí, son importantes. Pero ha habido muchas veces que hay personas que hablan hasta 5, 6 veces la misma persona al teléfono todos los días. Todos los días. Llega un momento donde yo te voy a ser sincero, donde yo simplemente mejor les mando un texto y ya no les contesto. ¿Por qué? Porque no voy a estar repitiendo lo mismo. En algún momento también la otra persona tiene que tomar responsabilidad. Porque yo puedo ir e imponer manos a una persona, vamos a decir una persona que estaba en adicción, expulsamos el demonio, la persona está bien y la persona regresa otra vez a esa adicción. Es que esto no funcionó. No, sí funcionó. Es que tú regresaste a donde no tenías que regresar. ¿Me entiendes? Hay una responsabilidad también de la gente. Vamos a decir una persona que estaba enferma, ¿verdad? Ponemos manos, hablamos vida sobre esa persona y esa persona empieza a fumar, empieza a tomar. Eso no va a traer bendición a su cuerpo. Tiene que haber una responsabilidad también de la otra persona. Y no siempre echarle la culpa a Dios o echándole la culpa siempre al diablo. Porque nosotros tenemos una decisión diariamente que hacer. Hacer lo bueno o hacer lo malo. Es una decisión, ¿verdad? Por eso que el Señor nos dio voluntad propia. Él no va a contradecir, Él no te está obligando a hacer algo que tú no quieres hacer. Toda la mañana nos levantamos y podemos hacer lo bueno o lo malo. Por eso, hermanos, voy a repetir, lo que escrito está, ya está, no lo vamos a cambiar. Los que tenemos que cambiar somos nosotros, adaptarnos a la palabra de Dios y no adaptarnos al mundo. Porque si tú no estás en esta palabra, si tú no estás alrededor de hermanos, créeme, poco a poquito tú vas a ir regresando al mundo. Poco a poco tú vas a ir pensando como el mundo. Hasta aquí igual me sorprende porque sabiendo este mensaje algunas personas, todo lo que hablan son de las noticias que está pasando en el mundo y se asustan, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a comer? Si no hay comida, si no hay agua, si no hay dinero. Y eso me dice a mí, ¿verdad? Que tú no estás en la palabra. Porque si tú estás en la palabra y estás pasando tiempo con Dios, el fruto es que hay paz. Ese es el fruto. Pero el fruto de no estar en la palabra, de no pasar tiempo con Dios, es el miedo. Eso es lo que es. Por eso, hermanos, es por eso que es importante seguir en los pasos del Señor. ¿Que va a haber tiempos difíciles? Sí. En Santiago los dice. ¿Que va a haber pruebas? Sí.
¿Que va a haber ratos malos? Sí. Pero eso no quiere decir, hermanos, que vamos a seguir ahí. No, levántate. Levántate porque yo te aseguro que vas a aprender de ese error. Vas a aprender de lo que estás pasando. Porque algún día que tú puedas ayudar a otra gente, vas a poder, ¿sabes qué? Este fue mi testimonio cuando me pasó esto. Pero así es como yo pude salir de esto. ¿Me entiendes? Todo lo que pasamos en esta vida no es de en vano. Todo lo que pasamos en esta vida no es nomás porque sí. Es porque algún día tú vas a estar en la posición de poder predicar a alguien, de poder enseñar a alguien. Por eso Dios usa todo. Lo que el enemigo intentó hacer para malo, Dios lo hace para bien. Amén. Dice aquí, ¿cuáles son algunas otras armas defensivas? La oración ferviente, en otras palabras, una oración caliente con fuego y con pasión. Cuando nosotros oremos, hermanos, que sea con fuego, que sea con pasión. No den oraciones secas, oraciones donde, bueno, Dios, si es tu voluntad, Diosito, y no diga Diosito tampoco, porque Dios es grande, no diga Diosito. Bueno, Diosito, si es tu voluntad, pues, no sé, a lo mejor quisiera ser sano, pero no sé si es tu voluntad, no sé. No, hermanos. Eso no es una oración ferviente. Una oración ferviente, hermanos, es decir, ¿sabes qué? Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor, porque me has dado vida. Te doy gracias, mi Señor, por mis hijos. Y hablo bendiciones sobre ellos en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor, por tus promesas, porque son sí, amén. Yo bendigo a mis hermanos en el nombre de Jesús. Bendigo a sus hogares, Padre. ¿Me entiendes? Esa es una oración ferviente. Por eso que cuando muchas de las veces decimos en el DHT, que cuando usted haga oración sea agresivo. No sea agresivo hacia la persona, sino sea agresivo al enemigo, sea agresivo a la enfermedad. Porque el enemigo, así como él entiende la timidez, también él entiende la autoridad. Y es así, hermanos, vamos a ir a Santiago, capítulo 5, versículo del 13 al 18. Santiago, capítulo 5, versículo del 13 al 18. Dice así, ¿está alguno entre nosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguien alegre? Cante alabanza. ¿Está algún enfermo entre nosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros, y orar unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Ve lo que produce una oración ferviente. No llovió, volvió a orar otra vez, y después llovió. Hermanos, tenemos que entender que el cristianismo no es ser débil. El cristianismo no es ser un tapete donde todo el mundo puede caminar sobre él. Eso no es el cristianismo. Jesús fue una persona valiente cuando estuvo en esta tierra. Jesús siempre habló la verdad. Jesús siempre destruyó las obras del enemigo. Jesús siempre habló con la autoridad, y los fariseos siempre se ofendieron. Y así, inclusivamente en este día, hay mucha gente religiosa que se ofende cuando alguien habla con autoridad. Bueno, ¿quién te crees tú? ¿Te crees Dios? ¿O eres un arrogante? No.
Cuando uno habla con autoridad, habla con confianza. Y esa confianza viene de saber quién tú eres en Jesucristo. Esa confianza viene de saber la palabra. Pero si, vuelvo a repetir anteriormente, pero si tú ni siquiera confías de que tú estás salvo, ¿cómo es de que tú puedes hablar con confianza la palabra? No, tienes que saber adentro de ti que tú eres salvo. Tú has recibido al Señor. Tú has recibido al Espíritu Santo. Y es así que tú vas a hablar con confianza esta palabra, hermanos. Porque esta palabra es lo que nos salva. Tal vez para muchos dirán, es un religioso o qué sé yo. No, hermanos. Esta palabra es de vida o de muerte. Cuando yo estaba en mi adicción, en el alcohol, en las drogas, en las calles, yo no conocía de esta palabra. Pero el único que siempre estuvo ahí por mí fue Dios. Y aunque yo no lo sabía que era Él que estaba ahí conmigo todo ese tiempo, Él me salvó de muchas muertes. Y es por eso que yo soy fiel a esta palabra. Porque esto fue lo que me salvó a mí. Y todo el mundo tiene que tener un testimonio. Mi testimonio tal vez no parece al tuyo, pero yo sé que de alguna cosa el Señor te sacó. Porque no todo el mundo nació santo. Todos nacimos de la naturaleza de Satanás. Y tuvimos que renacer de nuevo, aceptar a Jesucristo, aceptar al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el nuevo nacimiento. Y es por eso que el día de hoy podemos hacer esa nueva creación. Amén. Vamos a ir aquí a Romanos capítulo 12, versículo del 11 al 13, ya que hace acabo. En lo que requiere diligencia, no perecemos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Vamos a ir a Santiago, capítulo 5, versículo del 17 al 18. Dice aquí, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Voy a repetir, ese es el producto de una oración ferviente. Si usted quiere ver resultados en su vida, tiene que orar fervientemente, calientemente. No ore fríamente, no ore como si, tengo que orar porque tengo que hacerlo. No, ore porque usted sabe que el Dios vivo vive en usted, que el Espíritu Santo vive en usted, que sus palabras acarrean poder. Eso es lo que es, con toda la confianza y toda la fe en el Señor. Y por último, dice aquí, orando en lenguas. 1 Corintios, capítulo 14 al 18, y Pablo dijo esto: doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que nosotros. Y vamos a ir a Efesios, capítulo 6, versículo 18. Dice aquí, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda la perseverancia y súplica por todos los santos. Hay veces que no sabemos tal vez cómo orar en una situación, pero es cuando el Espíritu Santo intercede por nosotros. No sé si ustedes han tenido experiencias donde han orando en el Espíritu y a veces no saben ni por qué. Pero tal vez hay un peligro, tal vez, le voy a dar un ejemplo. En una ocasión que iba saliendo del ministerio, ibas a mi casa, y usualmente no oro en lenguas cuando estoy manejando. No estoy diciendo que no lo hago totalmente, pero regularmente no lo hago. Bueno, ese día empecé a hablar en lenguas, no sé ni por qué, simplemente lo hice. Y cuando después miro para atrás en el espejo,
un camión grandísimo de esos que tiene 18 ruedas, ya casi me pegaba. Si no era porque el camión se hizo así, ya casi me pegaba. Si me hubiera pegado ese camión, me hubiera matado. Pero el Señor ya sabía lo que venía y por eso es que empecé a hablar en lenguas, ¿me entiende? Te voy a dar otro ejemplo. Y en esto no estaba ni consciente de lo que lo estaba haciendo. Era una vez, cuando vivía en Nueva Jersey, eran como las 3 o 4 de la mañana. No sé por qué me desperté, pero me desperté. Pero cuando estaba despertando, me estaba escuchando ya hablar en lenguas. Y pues me sorprendí porque digo, wow, estoy hablando en lenguas, ni siquiera yo me he dado cuenta que estaba hablando ya. Bueno, ¿qué es lo que pasó? Que como es ahora, algo me estaba atacando, algo espiritual. Sentí como que el espíritu que me quería atacar y el espíritu del Señor era como dos imanes, así mira, cuando los volteas, estaban así. Y yo siguiendo hablando en lenguas y después se fue. Pero el Señor ya me estaba protegiendo de ese ataque. Por eso que a veces dice la palabra que el Espíritu Santo intercede por nosotros. El Señor es tan grande. El Señor, no hay imposibles para Él, hermanos. Pero mi punto que quiero hacer aquí, como final, es de que si nosotros no usamos las armas que el Señor nos ha dado, tú nunca vas a poder experimentar todo esto que te estoy diciendo. Tú nunca vas a poder experimentar el poder de Dios, la palabra de Dios en acción. No te quedes sentado, no te quedes estancado. Siempre ten hambre de conocer más al Señor, de hacer más cosas por el Señor. Vuelvo a repetir, cada que tú sales al mercado, a la calle, siempre hay una oportunidad para hacer oración por una persona. Hermana, venga para acá. Vamos a decir que ella está en la tienda, ¿verdad? Vamos a decir que ella está en la tienda, vamos a decir que tiene un pie mal. Simplemente, normalmente, hermana, bueno, no vamos a decir hermana, ¿ok? Porque no está... Hola, ¿cómo estás? Estoy así. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Un pie ahí que me tiene. Oh, ¿pero te duele? Sí. Oh, ¿y cuánto, del 1 al 10, cuánto te duele? 50. 50, wow. Ok. So, empezamos una conversación, no es difícil. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Noté como que hay algo mal en tu pie. Noté como que hay algo mal en tu pie. Mira, yo creo en el poder de Dios. Y tal vez tú no creas, está bien, pero yo tengo fe que el Señor te va a sanar. Ok, muy bien. ¿Está bien si puedo hacer oración por ti? Sí. Ahora, si es un hombre y una mujer, ¿verdad? No la voy a tocar. No la tienes que tocar. Y simplemente, ¿sabes qué? No voy a tocarte ni nada, simplemente voy a señalar. ¿A dónde está el dolor? Aquí. Ahí. Y simplemente señale el dolor. ¿Ok? So, en el nombre de Jesús, ahora mismo, todo dolor fuera ahora, en el nombre de Jesús. Y nunca más regresas. A ver, chequese. ¿Sigue igual? ¿Bajó? O ¿Se fue? Gloria a Dios. Bueno, déjeme decir, y a veces la gente te va a preguntar, pero ¿cómo que pasó esto? No entiendo. Pregúntame. ¿Y cómo es esto? ¿Qué tú hiciste? Bueno, es ahí la oportunidad para poder predicar el Evangelio. Les habla de Cristo. Mira, Jesucristo murió por nosotros, murió por nuestros pecados, pero Sí. también en la Biblia dice en Isaías 53 que por sus llagas, ¿verdad?, somos sanos. Por eso que Él ya tomó nuestras enfermedades, tomó nuestras dolencias, y es por eso que todo esto es posible. Y cuando tú aceptas al Señor en tu corazón, en tu vida, es que tú puedes hacer estas obras que el Señor hizo igual, porque Jesús también sanó. ¿Y cómo puedo yo hacer eso? Ahorita mismo podemos hacer oración, simplemente, si tú me permites, voy a poner mi mano aquí nada más, ¿está bien? Okay. So,
Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús por mi hermana y te doy gracias, Señor, que ella quiere recibirte en su vida. Repite conmigo, di, Señor, Señor, me arrepiento de mis pecados. me arrepiento de mis pecados. Reconozco Reconozco que soy una que pecadora soy una pecadora y reconozco y reconozco que necesito a tu Hijo Jesús que necesito a tu Hijo Jesús para poder reconciliarme contigo. para poder reconciliarme contigo. Di ahora, Jesús, Jesús, ven a mi corazón. ven a mi corazón. Yo te hago mi Rey, Yo te hago mi Rey, mi salvación mi salvación y mi Señor. y mi Señor. Y voy a seguir tu palabra Y voy a seguir tu palabra. en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén, Amén, acéptalo. amén, amén. Ya después que ellos hayan aceptado al Señor, la cosa no para ahí. Si es un hombre y una mujer, puedes conectarla con una hermana para que ellos sigan discipulando a la persona. ¿Me entiende? Y constantemente pues hacer comunicación con la persona y simplemente seguirles plantando semilla y semilla, poco a poquito. Y vas a ver cómo ellos empiezan a hacer más preguntas. Y después los puedes discipular y enseñar a ellos lo que ellos recibieron, ellos lo pueden dar también. Amén. Gracias, hermana. Así es que esto concluye este servicio. Espero que hayan aprendido algo hoy. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Señor, te doy gracias por tu santa voluntad, por tu amor. Te doy gracias, Señor, por los testimonios y más testimonios que van a llegar, Padre. Te doy gracias por entendimiento en tu palabra y hablo paz sobre todo aquel que me está viendo. Hablo sanidad en el nombre de Jesús. Amén y amén.